Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Meet the Experts, el podcast de Logicalis en el que intentamos acercar talento y liderazgo de diferentes empresas en diferentes sectores para mantener una charla cordial y de alguna manera entretenida que nos pueda servir a todos como pequeño aprendizaje y de alguna manera como entretenimiento para esas horas muertas en el coche o en la casa y llevarnos algo de aprendizaje. Mi nombre es Juanma García y dirijo el área de consultoría en la unidad de Data Analytics en Logicalis en España. Hoy me acompaña también mi compañero Ramón Rico, Security Operations Expert en Logicalis. Muy buenas, Juanma, ¿qué tal? Oye, un gusto estar con vosotros, tanto contigo como con nuestro invitado de hoy, así que sin más dilación. Bueno, y nuestro invitado de hoy, Juanjo Quesada, director de distribución de la compañía Irio. Juanjo, muchas gracias por estar aquí y bienvenido. Un placer acompañaros en esta sesión. Bueno, Juanjo, no sé si podrías de alguna manera introducirnos un poco qué es Irio y de alguna manera tu puesto como director de distribución, qué es exactamente esta posición. Bueno, pues espero que la gente conozca lo que es Irio, porque invertimos bastante en marca en los 2 últimos años. Como sabéis, somos el primer operador privado de alta velocidad en España, de tren de alta velocidad. Y bueno, pues ya cubrimos 11 ciudades en toda España, con casi más de 8 millones de pasajeros al año en todas las redes de alta velocidad. Y bueno, pues ha sido 2 años, llevamos casi 3 años, lo cumpliremos en noviembre. Y bueno, una nueva compañía, un nuevo reto, eso es lo que ha sido esos 3 años, y con muchos altos, bajos, retos, nuevos compañeros, todo, crear una empresa, crear una marca, crear una necesidad. Uh-huh. Entonces, dentro de mi tarea como responsable de distribución comercial, pues básicamente es asegurar que todos los trenes de Irio y los pasajeros pueden comprar a través de cualquier canal, tanto en nuestro canal web directo como en nuestra app, pero también a través de agencias de viajes. Las agencias de viajes pueden tener nuestro contenido tanto en España como en el extranjero. Uh-huh. Y otros sistemas de distribución pues como Amadeus, Sabre y todas esas cosas. Entonces es asegurar que todo ese contenido de Irio está disponible en cuantas más áreas posibles para que el pasajero lo pueda comprar. Uh-huh. Muy interesante porque al final, y lo mencionabas, tenéis 3 años de vida como compañía. Al final este es un sector tradicionalmente que lleva mucho tiempo ciertos operadores y ciertos jugadores trabajando en él. Desde la liberalización del sector, allá por el 2019 creo que aparecen nuevos jugadores. Y vosotros como compañía nativa digital, el no tener de alguna manera todo ese legacy, todos esos desarrollos antiguos que en muchas compañías cuesta mucho deshacerse y lidiar con ello a la hora de trabajar con datos. ¿Cómo afrontáis vosotros esa competencia con otras compañías en este sector, teniendo en cuenta los pocos años que tenéis de vida y todo el potencial que sin embargo pues, se ve aquí? Está claro que nosotros, por solo 3 años operando, pues uno de nuestros valores es nuestro ADN digital. O sea, nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que todo fuese lo más digital posible, que la atención al cliente fuese lo más eficiente posible, utilizando los más canales digitales, los más punteros, ¿vale? Uh-huh. Y eso ha sido parte de nuestro valor, pero sin olvidar la persona, porque a la vez una cosa es digital, no significa no atender al cliente. De hecho, no atenderle con una sonrisa. Uh-huh. Atenderle cuando llega y decirle buenos días. Y de hecho, si puedes decirle buenos días y su nombre, es algo que nosotros lo teníamos como desde el principio. O sea, digital no significa inhumano, ¿vale? Y teníamos que ser digitales, pero a la vez también tenemos que ser personalizables y centrado en el cliente. Y eso es lo que, es lo que quizás nos ha podido diferenciar un poco a nivel del servicio y todas esas cosas con aquellas empresas que lo tienen un poco más complicado porque tienen unos sistemas legacy más farragosos, más complejos. Nosotros, al hacer un poco más reciente, pues se ha podido diseñar tanto la infraestructura como el sistema, como el servicio de una forma un poco más actual,
actual y sobrado actual, pero con siempre sin olvidar esos valores que tienes que tener cuando decides. Me parece muy bueno ese punto, Juanjo, porque la realidad es que nosotros, tanto del lado profesional como del lado de los usuarios, esa digitalización que dices, ese aperturismo, ¿no?, a diferentes canales en los que el usuario pues, puede hacer las compras, puede modificar su viaje, tiene que tener esa gestión. El hecho de no perder el sentido, ¿no?, humano, de persona, ¿no?, de que hay alguien detrás, me parece fundamental porque por más que la digitalización avanza, que hay nuevos métodos, nuevas facilidades, no podemos perder de vista que tenemos usuarios y seguimos, por desgracia, porque tampoco hay esa línea acompañando a la formación en nuevas tecnologías, ¿no?, a usuarios pues, que no tienen esas capacidades digitales que son importantes. Entonces, el hecho de poder recibirlos, aparte de con ese trato cercano, ¿no?, y esa manera, bueno, pues de humanizar más ese trato, también afecta a estas personas, ¿no?, a las que no tienen esas capacidades técnicas o simplemente no van en línea con la digitalización. Pues yo creo que ese trato humano, ¿no?, es fundamental, ¿no?, en algo que es el día a día de muchas personas, que es viajar, desplazarse y hacerlo con garantías, ¿no? Me parece muy buen punto. Así es, pero eso lo tienes que tener desde la fundación de tu claves de valor. ¿Cuál es el valor de tu empresa? Y decir, mira, pues vale, vamos a ser digitales, eso te guía, pero también vamos a ser customer centric, o sea, vamos a ser focalizados en la persona. Entonces, las decisiones las tienes que tomar en ese sentido. Y tienes que tomar, vale, vas a tener una app que todo lo va a hacer eficientemente, que sea súper fácil, pero a la vez que te permita, oye, pues tienes alguna pregunta más adicional, tener algo que puedas preguntar, tener a alguien que te pueda ayudar, que alguien, que tu asistente en el tren te conoce y sabe que vas a llegar más tarde, o que eso, pues que te diga, mira, pues puedes hacer esto o puedes darte unas alternativas, ¿vale? O sea que eso es el valor primordial de lo que es la tecnología. La tecnología no solo sirve para ser más eficientes, menos costosos y más cosas, sino también dar un servicio mejor al cliente. Uh-huh. Y eso ha sido nuestro punto de guía. Uh-huh. La verdad que teniendo en cuenta que justo vosotros ponéis mucho foco en el cliente y en, de alguna manera, esa experiencia del propio usuario, me parece interesante porque al final nos encontramos en este sector con un reto importante a la hora de converger esa informática industrial que viene de todos esos sistemas, máquinas, operación, infraestructura, el propio operador de infraestructura en el territorio nacional, que me imagino que os provee de muchísimos datos. Ya sabemos además que en los últimos tiempos ha habido algunos problemas con respecto a situación de vías, de catenarias, que han supuesto retrasos. ¿Cómo de alguna manera estáis integrando, si es que es posible, toda esa información que traéis de estos sistemas más industriales con la tecnología más de gran consumo y más orientada a usuario final, para que de alguna manera esa experiencia no se impacte ante algo que a lo mejor pues no depende directamente de vosotros? Así es. Efectivamente tienes que aunar sistemas legacy que tienen todo normalmente los operadores de infraestructura, ¿vale? Son sistemas muy antiguos, muy robustos. Uh-huh. Tiene que ser lo importante, como en toda operación de un operador ferroviario, aéreo o cualquier cosa de esas, la seguridad es primordial. Entonces tienen que ser sistemas muy robustos, que te den información al minuto, que sepas qué es lo que está pasando, que sepas que la situación de la vía, todas esas cosas. Pero eso también tienes que intentar, por lo menos tanto como de tu lado, del lado del operador, como del lado de hacer mucha conexión con ellos, ver cuáles son las alternativas para tener conexiones API que te den la información más en tiempo real. Uh-huh. Hacer todo eso, o sea, ver cómo sus sistemas pueden también ir mejorando para que a ti el sistema tuyo de información, tanto a bordo, para los maquinistas, de esas cosas, pues sea lo más eficiente posible y lo más actualizado. Uh-huh. Entonces, hay que trabajar mucho con ellos. Ellos también, o sea, me refiero también de la otra parte, también efectivamente están poniendo mucho esfuerzo en adaptarse. Uh-huh. y en mejorar, porque saben que todos los operadores vamos a empezar a exigirles esa información, me refiero, porque al final es el pasajero el que lo está exigiendo. ¿Vale? Entonces, esa adaptación cuesta, no es fácil, hay que invertir y todas esas cosas, pero la verdad es que creo que hay buena sintonía
buena sintonía en general para mejorar toda esa situación y para que los sistemas, a lo mejor no más clásicos, pero sí robustos, pues tengan una facilidad para poder integrar con sistemas de información de los operadores. Uh-huh. Para mí también hay un reto que habéis sido capaces de llevar a cabo con éxito, que es un poco ese proceso de escalado desde el momento en el que ponéis vuestro primer billete a la venta, os dais a conocer, hablábamos de hace solamente 3 años, y el crecimiento tan exponencial que genera un operador como el vuestro, que además decías que hoy por hoy, a nivel de viajeros, pues estáis ya situados en unas cifras brutales. Uh-huh. ¿Cómo habéis sostenido esa transformación o ese potencial de escalado que en muchas compañías con mucho menos escalado muchas veces es un auténtico una situación muy compleja, ¿no? Totalmente. Pero eso también parte del diseño de tu solución. Afortunadamente, muchos de los que trabajamos allí venimos de sistemas, aéreos, de proveedores aéreos o de sistemas de distribución pues tradicionales del mundo turístico, y entonces sabemos cuáles son los problemas y sabemos que era muy fácil que cuando tenías una promoción o te sale ahora, por ejemplo, lo del verano joven, que todo el mundo va, o el día del inserso, pues te salen todo el día, tienes 20.000 personas por segundo intentando actuar en tu web, pues tú ya sabes que eso lo tienes que tratar y sabes que tienes que escalar, tienes que tener un sistema escalable. Y de principio nosotros fuimos a un modelo de cloud en el que todos nuestros servicios están en microservicios, en la nube, en la que sabemos que ante picos de esos podemos escalar fácilmente todo el material. Uh-huh. Y todo el diseño de nuestras web, todas esas cosas está preparado para tener tantos ON, pues manejar todas esas peticiones. Y es parte del diseño, parte de decir, a lo mejor solo te pasa 5 veces al día o al año, pero nuestro sistema tiene que estar preparado. Sales una promoción, sales en una nueva ruta o salen de pronto las nuevas rutas para el año que viene. Esos días la gente que van regularmente van a querer comprar y comprar para todo el año. Pues todo eso lo tienes que tener escalado y tienes que tener unos sistemas creados o diseñados para poder manejar ese volumen. Uh-huh. Hay otro reto en vuestro sector que además siempre me ha parecido fascinante porque llevamos probablemente más de 10 años hablando de él y no hemos logrado ver realmente resultados, que es un poco la agregación multimodal, de forma que podáis controlar ese viajero no solamente desde el momento que coge el tren y deja el tren, sino desde el momento en el que sale de su casa. Y siempre ha existido ese reto de la integración de las diferentes plataformas, los diferentes operadores, dónde queda la responsabilidad de cada uno, dónde se sitúan esos grises, que muchas veces es lo que genera estos fracasos que hemos venido viendo en los últimos años. ¿Dónde crees que va esto de la agregación multimodal? ¿Crees en ello? ¿Piensas que va a ser una situación compleja de gestionar? Completamente, sí. Seguramente los que conocen Irio, han viajado con Irio o han comprado, conocen lo que es nuestra marca Irio Conecta. Nosotros, uno también de los valores, aparte del ADN digital, la personalización de la oferta, de tal forma que sea customer centric, uno de nuestros siguientes valores, aparte de la seguridad, es la multimodalidad. Nosotros no nos consideramos que el tren tiene que ser el centro de una multimovilidad sostenible. Tú vienes de tu pueblo en tren, te vienes a Madrid y mucha gente vivimos fuera de Madrid y nos interesa, pero tengo que hacer un viaje y soy responsable y creo que puedo hacerlo de otra forma que no sea vía avión o en avión o con mi coche, y digo, bueno, voy a intentar un transporte más sostenible, ¿vale? Entonces nosotros vivimos fuera y a lo mejor, entonces lo importante era saber que el tren podía ser un vertebrador de gente que puede venir a la ciudad con transporte local, en tren, o en taxi, o en Uber, o en otro modo, y después llegar a su destino, y también a lo mejor necesita no ir a Alicante directamente, sino que necesita ir a Guardamar, a Santa Pola, y también nosotros tener esa facilidad de poder. Lo primero que veíamos era cómo
había dos retos. Primero, ¿cuánta demanda era posible? Necesitábamos saber datos. Más escalado. Efectivamente. Teníamos que saber, ¿esto significa 20.000 personas o 200.000? Hay que saber cuánta demanda podía ser. Esa oferta tiene que estar acorde a la demanda. ¿Cuáles son una vez que teníamos esos datos, que no son fáciles de agregar, porque bueno, tienes que ir a fuentes pues como las telefónicas, normalmente que tienen pueden darte algunas pistas de eso. Bueno, pues te dicen más o menos dónde se mueven más, hacia dónde se va. Entonces empiezas a diseñar tu esquema de multimodalidad. ¿Cuáles son tus partners de agregación? Pues empiezas a cuáles son las líneas de autobuses, cuáles son las líneas de taxis con las que te quieres asociar, cuál es tu oferta para ese pasajero que quiere ir al final en Irio, pero que a la vez necesita eso. Nuestros trenes, de hecho, nuestros billetes incluyen el cercanías. O sea, ya de hecho, cuando tú compras, ya compras el cercanías. Y con el mismo tren, con el mismo billete, puedes acercarte ya dentro. Pero hay que pensar en la gente que no tiene cercanías. Yo donde vivo no hay cercanías. Entonces, bueno, pues voy a ver si a lo mejor tengo una posibilidad para un parking en la misma estación o hay un taxi que me puede llevar. Entonces, pero ahí empezamos el tema, que es el otro tema que comentabas. Vale, lo realizas, haces la realización. ¿Cómo podemos, entre diferentes partners, compartir datos? ¿Vale? Y ahí es donde empieza regulación, tienes que estar seguro de qué es lo que compartes y lo que no, hasta dónde te puedes compartir que esté dentro de la regulación. Bueno, pues hay que llegar a, ¿cómo se dice?, a acuerdos, básicamente. O sea, tú ya no eres un proveedor ya no eres un agregador o de muchos viajes. Eres un único gestor, ¿no? Gestor de eso. Y entonces ahí es donde tenemos que seguir dando pasos, ¿vale? Todavía no está todo limado y ahí es donde nosotros nos gustaría llegar, ¿vale? Con esas partnerships con los multimodales, ¿vale? Para poder gestionar lo que es el viaje. Sí, porque como comentabas, si al final una de las limitantes, ¿no?, que tienen o suelen tener los usuarios, es decir, por ejemplo, para personas que venimos, como comentabas, al final yo vengo de un pueblo de Ciudad Real, es decir, no saber qué tienes a disposición sin vivir en una gran ciudad, lo que voy, ¿no? Que muchas veces, pues incluso en medias distancias, o cuando tienes que optar por otros transportes alternativos, ¿no? Tener esa transversalidad que comentabas, al final desdibujas, ¿no?, ese limitante que para el usuario es decir, oye, me tengo que ir a una gran ciudad, Barcelona, Valencia, Madrid, la que sea, ¿no? Y de esta manera yo creo que para el usuario es algo, ya no solo romper con esa barrera que tiene en cuanto al transporte, sino también habilitante con una gestión íntegra. Entiendo que el tema de los datos, ¿no?, lo que comentabas, ¿no?, a nivel normativo, ¿no?, a nivel acuerdos entre distintos proveedores. ¿Qué tal ha sido esa transición o cómo esperas que sea una transición, ¿no?, a futuro también, esa transversalidad entre los distintos proveedores? ¿Crees que puede tener mucho recorrido, que se va a lograr algo totalmente cerrado? Se tiene que lograr. No es que es que se tiene que hacer, ¿vale? O sea, de los que venimos de industria aérea, todo el mundo hemos viajado y hemos utilizado un trayecto con una compañía y el siguiente trayecto con otra. Y sabemos que si pasa algo con el primer recorrido, alguien te está esperando y te está diciendo, pues vas a ir al siguiente. Eso que han conseguido las compañías aéreas dentro de su ámbito, ¿vale?, lo tenemos que intentar conseguir dentro de los ámbitos del tren, con otros modos de transporte como el bus y todas esas cosas, o el mismo tren, ¿vale? Y hay que poner el fundamento. Nosotros intentamos meter el fundamento. Hay estándares de la Unión Europea que ya se están moviendo en base a eso. Tener estándares un poco de comunicación, de qué información tiene eso y sobre todo la responsabilidad del pasajero, sobre el pasajero, ¿vale? Porque tú has vendido un trayecto desde Santa Pola hasta Barcelona y el pasajero quiere ir de Santa Pola a Barcelona, independientemente de que utilice uno, dos o tres modos de transporte. Se haga responsable. Y eso tenemos que hacernos responsables todos los operadores y tener la información suficiente, pero tenemos que compartir la información suficiente para dar ese servicio. Entonces, esos son los pasitos que están costando un poquito, pero que al final debemos de hacerlo, porque creemos que es lo que demanda la sociedad.
No dependemos, no todos vivimos en grandes capitales, no todos vivimos en grandes ciudades, en la que tenemos a un golpe de 2 estaciones de metro, tenemos la estación de tren. Entonces hay que pensar en todo el resto de espada vaciada o no España vaciada. Casos de uso. Casos de uso. Y sobre todo porque al final, si queremos que alguien sea vertebrador, la alta velocidad sea vertebrador de un país, al final tenemos que atraer a la gente a la alta. Hay un último punto que me gustaría también mencionar antes de cerrar un poco el bloque, que es justamente el aterrizaje de la IA, ¿no? Con esto que justo veníamos hablando de la regulación, que además Europa, ya sabes, somos los primeros y los pioneros en esto de la regulación sobre la IA, y también a la hora de resolver casuísticas y situaciones pues de este tipo como la compartición de datos, ¿no? Tenemos clientes y proyectos ahora mismo en los que estamos aplicando técnicas de pseudonimización del dato. Estamos utilizando la inteligencia artificial para trabajar sobre dato no estructurado o dato semiestructurado, en el que queremos trabajar después. ¿Cómo ves el aterrizaje de la IA en un operador como Irio? Y no sé si tenéis ya alguna iniciativa incluso en marcha que nos puedas comentar. Tenemos varias. Creemos que la IA ha llegado para quedarse e incluso para revolucionar. Eso somos conscientes. Tanto nosotros como nuestro grupo de Ferrovial, del Estado, hay bastantes iniciativas a nivel cómo la IA puede mejorar. No solo a nivel operacional, ¿vale? Como con los datos tú puedes saber, por ejemplo, tenemos iniciativas de cómo mejorar la conducción de los trenes para ser más eficientes, incluso gastando menos electricidad. Y todo eso, el sistema aprende y sabe cuál es la mejor forma de conducir el tren, porque eso también se aprende. Absolutamente. Sí. Y compartiendo datos de muchos trenes operando todos los días, no sé cuántos, pues puede ayudarte a sacar unos modelos. Dice, mira, pues aquí vas a acelerar o aquí va, y entonces eso te puede ayudar. Pero desde esas cositas hasta lo que pues intentamos mejorar, sobre todo es la experiencia. Otro de los pilares es la experiencia del cliente. Entonces eso es como, y sobre todo para nativos no digitales, cosas de esas en las que diga, es que yo no sé utilizar bien la web o no sé utilizar bien la app. Bueno, pues ¿por qué no tenemos? Y estamos trabajando en chatbots de tal forma que la persona, incluso con lenguaje natural, pueda hablar y decir, mira, pues quiero irme de otra vez, desde Santa Pola hasta Barcelona. Dime cuál es la mejor ruta y cómo puedo hacerlo con vosotros. ¿Vale? Esas cosas que parecen muy sencillo, que todo lo hablamos, lleva mucho trabajo detrás y y hay que compartir datos, hay que crear la infraestructura para eso, que estén los datos correctos, porque la de la IA hay que tener cuidado que los datos sean fiables, ¿no? Eso yo creo que es súper primordial. Pues la IA te va a responder. Te va a responder, pero claro, te puede responder que bueno, que tienes que pasar por Mallorca para ir a Barcelona. Entonces, para que no te haga eso, pues tienes que entrenarla, tienes que darle esa información fidedigna, completa, de tal forma que la decisión sea la correcta. Que no alucine, vamos. Exacto. Que no alucine. Esa confianza, ¿no? En el dato. Efectivamente. Entonces hay que trabajar sobre el dato, hay que trabajar sobre la información que le das y poco a poco, pues eso, es uno de los pilares que queremos hacer, sobre todo los chatbots a nivel de trabajando, primero como experiencia de cliente y ver hasta dónde nos llevan otros pasos, ¿vale? Por ahora. Estupendo. No sé, Ramón, si quieres... Sí, bueno, a mí con toda esta transformación, con esta mejora, ¿no? La evolución también, no solo de la IA, sino en una corporación, ¿no? como es Irio, y dado que al final se están gestionando día sí, día también, que comentábamos, esa capacidad de dar transversalidad, ¿no? A los datos, a garantizar, bueno, pues a darle al usuario, ¿no? Ciertas garantías, como sabemos, ¿no? Al final, en épocas vacacionales, sobre todo por la escalabilidad que comentabas, Juanjo, también, ¿no? Suben pues el número de fraudes que se ven, esas artimañas, ¿no? Que utilizan al final los cibercriminales como para dar, pues eso, ¿no? Hacerse también con parte del botín, ¿no? Entonces, pero yendo primero al dato, es decir, con los datos que se almacenan, los datos que facilita el cliente, es decir, ¿qué reto o qué desafío, ¿no? Más bien nos supone a una corporación como Irio dar esa custodia o dar esa garantía al usuario de que puede estar tranquilo que en caso, bueno, pues de gestionar o de ceder, ¿no? Cómo hace el usuario los datos a Irio, qué garantías se le dan, ¿no? Para esa custodia tanto en tránsito, ¿no? Es decir, en el momento en el que viajan esos datos al almacenaje, como en reposo, ¿no? Cuando ya el dato está almacenado. Pues es primordial. O
sea, porque si nosotros, nuestra experiencia es experiencia del cliente, la experiencia del cliente es que sus datos no estén por ahí navegando fuera de donde nos han dado el derecho a utilizar esos datos. Eso va desde los sistemas, que tienes que tener tus sistemas de protección, tanto de la infraestructura como del dato, la anonimización del dato, intentar tokenizarlos, sobre todo las tarjetas, todos esos temas de tarjetas, de PCI, intentar minimizar el número de datos personales que requieres, ¿vale? Cuando sea posible, ¿vale? O intentar minimizar qué tipo de datos tienes que guardar, para no tener que guardar lo necesario para guardar. Y sobre todo tener una cultura en la empresa para la seguridad. Creo que al final la cultura es importante. La organización. O sea, puedes tener los sistemas más robustos, puedes tener los datos más anonimizados y menos accesibles posibles, pero al final hay una persona detrás del acceso a ese dato dentro de la organización y esa persona tiene que estar bien entrenada, de formación, tiene que estar bien entrenada en cuál es el valor de ese dato y por qué es importante que lo custodie. Controles de los accesos, controles de accesos, saber que hay, pues, poner dobles autentificaciones, todas esas cosas, intentar poner todos los mecanismos para que sea muy difícil eso, pero al final depende también de unas personas. Y entonces es importante la formación y que de hecho, parte de mis objetivos de toda la empresa es la seguridad. O sea, cuando tú lo tienes dentro de tus objetivos de que vas a cobrar al final de año, al final la gente lo entiende que es importante. Y entonces creo que desde ese momento ya has ganado bastante. Correcto, ya se fomenta, ¿no? Esa cultura de ciberseguridad que hablamos muchas veces y que cada vez pues, es más importante que se sienta como propia, ¿no? En empleados de todo tipo, ¿no? Desde técnicos, no técnicos y de diferentes departamentos, puesto que al final la cultura es de todos, ¿no? Y al final la corporación, por cualquier hito, es decir, por cualquier usuario, se puede ver comprometida. Me gusta mucho la parte que has comentado del tema de la tokenización, porque para mí es una garantía que cuando nos enfrentamos a brechas de datos, como digo, nadie estamos a salvo de sufrir una brecha de datos, puedes tomar las medidas de seguridad que sean, pero ninguno estamos, y sobre todo no con esta democratización, ¿no? De la inteligencia artificial para hacer el mal también, ¿no? Como ha evolucionado tanto para ayudar, ¿no? En procesos como los que comentabas, como para los atacantes, pues, o los cibercriminales, perfeccionar sus técnicas, ¿no? Entonces, para mí como usuario, sabiendo que Irio garantiza pues esa tokenización, no es lo mismo que haya una brecha de datos que no son sensibles o que no son tal, a que ya vaya todo en claro, es decir, que encuentren una base de datos simplemente con todos los datos en claro, como ha pasado en numerosas ocasiones, ¿no? Para mí es una garantía que es fundamental, Juanjo. Sí, para nosotros era primordial y así lo hemos seguido desde el principio. Seguridad para nosotros es todo, desde seguridad operacional a seguridad del dato, seguridad de la infraestructura, seguridad de... Bueno, la información es lo importante. Sí, esa transversalidad, ¿no? Sí, es importante. Y nuestros datos viajan, o sea, yo tengo que mandar información a los asistentes que están asistiendo a algún pasajero y quiero darle la información de que tú estás en el asiento 5C y que has viajado 7 veces en los últimos meses y que está bien que le digas, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Estamos mejor hoy? ¿Mejor nuestra tripulación? ¿No? Y esa información tiene que estar suficientemente controlada, y segurizada y todo eso, y ser íntegra para que no me vaya a ti, me vaya a ti. Correcto. Efectivamente. Impactaría directamente. Completamente. En la fiabilidad del sistema, en que el dato dice algo pasa cuando me han confundido con él o con el otro. Algo está pasando. Algo está pasando. Dice, y están jugando con datos de otra persona que a lo mejor ni siquiera he dado el permiso en utilizarlo. Entonces tenemos que estar muy eso. La fidelización es importante para nosotros. O sea, una persona que se ¿cómo es? Se asocia a nuestra club de fidelización, nos comparte más datos porque quiere saber. Nosotros incluso tenemos un club de asociación de las mascotas. O sea, es que si tú viajas con tu mascota, es que el día de su cumpleaños le felicitamos a la mascota. No, pues. Y entonces cosas de esas necesitan datos.
Y datos seguros y fiables, ¿vale? Pero tenemos que guardar esa información porque creemos que es muy importante. Pues enhorabuena, porque ya digo, ¿no? Como usuario se valora todo este tipo de cosas y que realmente no cedes solo los datos porque los tienes que ceder, sino porque gracias a eso también hay una evolución en tus preferencias, en tu manera de viajar, ¿no? Y bueno, al final en lo que quiere el usuario, ¿no? No estar pensando tanto en si va a pasar esto o lo otro, sino en cómo me van a garantizar que todo el viaje va bien y que si en el momento en el que pasa algo, porque puede pasar, voy a tener toda la información disponible. Sí. Nosotros, y sobre todo con multimodalidad, cada vez le vemos más necesaria. Porque si yo sé que esa persona tiene una conexión con un aéreo, que tenemos acuerdos también con compañías aéreas, pues sé que si vamos a llegar tarde o hay un retraso, pues sabemos que hay que accionar algo con la compañía aérea del siguiente. Entonces, todas esas cosas, la información es importante, pero importante usarla, la necesaria, justa, para poder hacer el servicio. Juanjo, ¿dónde ves a Irio de aquí a 5 años? Pues siendo los líderes de la alta velocidad en España. Y si en 5 años, pues llegando a, no solo en España, sino llegando a París, a Milán. Sabéis que somos parte de un grupo Ferrovie del Stato también, donde están pues Trenitalia Francia, hay otros operadores. Entonces nuestros objetivos son que aparte de la multimodalidad en España, que podamos no solo cubrir las grandes ciudades, sino que podamos llegar a Marbella, a Algarve y todas esas cosas desde nuestros trenes, pero que podamos también con nuestros trenes llegar a pasar la frontera, llegar a Lyon, compartir nuestros datos con nuestros compañeros de Trenitalia Francia, que acordemos los horarios, que sepamos que puedes cambiar en el siguiente andén con 1 hora de diferencia, puedes irte a París o a lo mejor irte a Milán. Y ese es el futuro, un futuro más lleno de viajes, más sostenibles. Ese es donde nos vemos en 5 años. Y distribuyendo por todo el mundo. O sea, siguiente reto que estamos, pronto intentaremos lanzarlo en China, nuestros trenes, y es un reto porque pensamos que el tren es el siguiente transporte que debe potenciarse más dentro de Europa, sobre todo. Sí, porque también, un poco lo que comentaba Juanjo, al final el modelo de negocio es súper extrapolable, haciendo las cosas así, siendo una organización que ha nacido en nube, que ya tiene los procesos, esa escalabilidad que comentabas, y haciendo un poco también, un poco resumen de lo comentado, pues al final yo creo que es un modelo de negocio que para nosotros, evidentemente, ya tanto del lado, viéndolo como profesional, ¿no? También del lado de ciberseguridad, cómo garantizáis, cómo, ya digo, ¿no? Ponéis la vida fácil al usuario y en el caso de que ocurra algo, pues hoy estáis ahí. Ese modelo de negocio, tanto por cómo está orquestado y montado, llevarlo a otros países, yo creo que, a ver, es cierto, ¿no? Que hablamos de China como si estuviera aquí al lado, ¿no? Muchas veces, pero sí que es algo que, teniendo esa base que comentaba Juanjo, para mí me parece súper extrapolable y al final pues garantizando que la idea, es decir, el ser human-centric, mantener esa operatividad, esa transversalidad del dato, pues ya digo, como usuarios, tanto como también profesionales, ¿no? Viendo el modelo de negocio, pues yo creo que es bastante llamativo y bonito, ¿no? O sea, aquí tenéis una misión muy bonita por delante, ¿eh? La misión es importante. Y creo que los americanos lo dicen mucho, pero pensando en grande, se llega grande. Y creo que el diseño está pensado para llegar grande. Pues la verdad es que se nos ha pasado muy rápida la charla. La verdad es que sí, o sea... Ha sido muy agradable, de verdad. Pues de nuestra parte, darte las gracias, Juanjo, por tu tiempo, porque yo sinceramente, bueno, hablando adelante, ¿no? Tanto Juanma como yo, ¿no? Yo creo que nos vamos con una idea súper aterrizada, ¿no? De todo lo que es Sirio, de cómo estáis haciendo vuestras actividades, ¿no? Cómo mejorando la experiencia del usuario, que es sobre todo la misión y el foco. Y la verdad es que con unos retos que son apasionantes y bueno, con el desafío que llevan, ¿no, Juanma? Así es. Muchísimas gracias, Juanjo. Gracias a vosotros por tenerme. Y seguiremos viéndonos. Seguro. Gracias.